Bien, comenzamos. Les comparto las páginas correspondientes del libro y nos vamos a la página, voy a minimizar aquí, y nos vamos a la página 100, la página número 100 de nuestro libro de productividad. Lo último que nosotros habíamos estado viendo del trabajito que me mandaron fue sobre los derechos laborales, ¿verdad? De cómo estaba organizado el trabajo y de los derechos que existían como trabajadores, de los derechos laborales. Una adrenalina. Bien, en ese aspecto nos trasladamos a la siguiente página y en la siguiente página, la número 100, después de los derechos laborales, encontramos la seguridad industrial. Cuando nosotros hablamos de seguridad industrial, nos estamos refiriendo a todo aquello que tiene que ver relacionado a la industria y a la eficiencia en cuanto a la producción mediante la seguridad de los trabajadores, ¿sí? Hablemos de seguridad como la seguridad para los empleados, la seguridad de la maquinaria que se pueda llegar a utilizar, etcétera. O la seguridad misma de los productos en cuanto a la calidad que se les puede dar o a la calidad que puedan poseer. Bien, aquí existe un reto inicial donde nos hacen referencia a dos fábricas, donde dicen que en una fábrica reportan muchas ausencias y en otra fábrica no reportan ausencias. Y el chiste es responder dos preguntitas. Entonces, esto ustedes lo deben de leer, deben de estudiar el caso, ¿verdad? Aquí dice reto inicial, estudia el caso. Ustedes lo analizan y responden las dos preguntitas. Esa es una de las partes de las actividades que tienen que hacer para esta semana. Sí, dime, Gaby, por ahí tienen una preguntita. Una pregunta, teacher, ¿se va a hacer cuestionario al final de la unidad? Al final de la unidad, probablemente que hagamos cuestionario, ¿verdad? De la forma en la que venimos trabajando, para dar unos puntitos adicionales para poder completar la zona, es probable que trabajemos un cuestionario, ¿verdad? Al final de cuentas. Si ustedes gustan, pues de una vez pueden ir haciendo repasos en su libro, ¿verdad? Ir enmarcando o ir resaltando las partes que ustedes consideran importantes para que así ya más adelante se les haga mucho más fácil el poder sacar pues una de sus preguntitas por ahí. Bien, les decía, seguridad industrial. La seguridad industrial les decía entonces que es lo que tiene que ver más que todo con los accidentes. Acá dice, muchos de los accidentes industriales podrían haberse evitado si se contara con un plan de seguridad industrial y se cumpliera a cabalidad. En este sentido, al hablar de accidentes industriales, nos referimos a cuando ocurren situaciones, por ejemplo, de que una empresa digamos, de transporte urbano, de camionetas, ¿sí? Que lleva gente y demás, pues sufra un accidente, ¿verdad? Y pues muchas cosas pueden suceder a causa de eso. Podríamos considerarlo como un accidente laboral. En ese sentido, al hablar de accidentes laborales, si nos referimos a las industrias, por ejemplo, ¿qué les dijera? A la construcción, ¿verdad? A la construcción, a una obra civil, ya sea la construcción, qué sé yo, de un puente o de una carretera, y de que sufran accidentes en este sentido, por ejemplo, lo que hicieron en Chimaltenango. Muchos de ustedes considero que conocen el famoso libramiento de Chimaltenango que hicieron, que fue una carretera de 4 carriles que podía uno pues ya ahorrarse toda la cola de Chimaltenango, pero por no tener unos buenos protocolos en cuanto a seguridad de las estructuras, pues aquí en este sector, con las lluvias que están habiendo, pues hay varios accidentes, ¿verdad? Ya han habido deslaves, hay partes que se han caído, entonces alguien que se quede soterrado, ¿verdad? Correcto, es un ejemplo de un accidente que puede haber. Pues la seguridad industrial es todo lo relacionado a esto, ¿verdad? La seguridad industrial sirve para poder prevenir todas estas circunstancias que se pueden dar
en el ámbito laboral. Y un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una retroexcavadora. En la imagen tenemos una retroexcavadora que, perdón, es solo una pala, un cucharón que está llenando al camión de volteo, que están llenándolo con material que me imagino que es de trabajo de minería, considero. Si no es trabajo de minería, pues debe ser trabajo de construcción. Ese es un ejemplo de un trabajo industrial. Y en ese sentido, pues el trabajo industrial, la seguridad debe de abarcar todos los aspectos relacionados a las labores que se desempeñan. Ya aquí en el contenido nos hacen referencia a los objetivos fundamentales. Los objetivos fundamentales dice contar con los recursos necesarios, o sea, de que para que se deban de realizar todas las actividades, para que todos los trabajos se deben de llevar a cabo de manera adecuada, deben de existir los recursos o las herramientas que lo permitan, ¿verdad? Por ejemplo, a estos señores no los podríamos mandar a hacer trabajo de levantamiento de piedras si no les damos una maquinaria pesada. No los vamos a poner a trabajar pues solo con sus manos y sus piernas, ¿verdad? Sería ilógico hacerlos trabajar de esa manera. En ese sentido, la seguridad industrial abarca todos los otros aspectos, contar con un sistema de prevenciones, contribuir al desarrollo, reducir los costos, que es una parte primordial de establecer pues, sistemas de seguridad, reducir los costos y evitar lesiones o muertes, ¿verdad? Porque hay ciertos casos en los que han habido pues muertes. Por ejemplo, ahorita que con todo esto que ha habido del confinamiento y todo, de que todos estamos en nuestras casas, en Guatemala, si no mal estoy, un repartidor. En horario, pues ahorita en horario de nocturno, pues no hay circulación, las personas pues están recluidas en sus casas, sin embargo hay personas que siguen laborando y que tienen pues el permiso o tienen la función de seguir trabajando y pues venía un señorcito, ¿verdad? Que era un repartidor, que estaba laborando, estaba en horario laboral y pues por no seguir los protocolos de seguridad que, por ejemplo, me imagino que a él en su empresa, o si la empresa no lo tenía, pues se debería de hacer un llamado de atención, ¿verdad? A la empresa o la sanción correspondiente a la empresa, porque si él era transportista, digamos, de algún producto y el vehículo que manejaba era una motocicleta, entonces, en base a eso, de primera, para poder manejarla debería de tener una licencia y para poder optar por una licencia deben de cumplir ciertos protocolos. Y entre los protocolos para acceder a una licencia está someterse a una evaluación o a un test sobre los requerimientos mínimos en cuanto a seguridad para manejar una motocicleta, para manejar un vehículo de estos. La cuestión está que lo más probable era de que iba a exceso de velocidad, fue uno de estos días que estuvo lloviendo, etcétera, etcétera, y fue un accidente fatal, ¿verdad? Entonces, el chiste de la seguridad industrial es evitar esto, evitar accidentes, ya sea lesiones que se puedan dar, solo lesiones leves, o ya sea muertes accidentales, ¿verdad? Muertes por accidente, como en el caso de este señor, que lamentablemente pues ya de ahí estaba saliendo las noticias de que se lamentaba el deceso de su persona, ¿verdad? El fallecimiento, pero si se siguieran los protocolos de seguridad al pie de la letra, si eh, pudieron haber sido muchos factores. Pudieron haber sido el factor de la lluvia, pudo haber sido de que no siguió los protocolos de seguridad en cuanto al vehículo y las llantas estaban muy lisas, ¿verdad? Que eran llantas que necesitaban reparación, o puede de que todo estaba bien y lo que no le agarraron fueron los frenos, entonces hizo falta un protocolo de seguridad para hacer una revisión del vehículo, ¿verdad? Donde tenía que revisar los frenos, las llantas, etcétera. Entonces, pudieron haber sido muchos factores los que determinaron el accidente, pero todos esos factores son los que se pretenden prever o analizar
en un protocolo de seguridad, ¿verdad? O en este tema de seguridad industrial. Y aquí lo hacen referencia. Aquí hacen referencia a los temas donde dicen las normas más importantes, ¿verdad? Hablan sobre el almacenamiento, sobre el transporte, hablan sobre incendios, sobre el manejo de sustancias tóxicas, por ejemplo, si estamos en un laboratorio y se manejan sustancias tóxicas, hablan sobre las señales o sobre los avisos. Nosotros vemos que en muchos lugares, en edificios o demás, siempre tienen rótulos así como ruta de evacuación, ¿verdad? O salida de emergencia, donde son indicaciones específicas que deben de existir como normas de seguridad. Esas ya son normas de seguridad. Entonces, todo edificio debe de tener eso, ¿verdad? Salidas de emergencia o que hagan referencia al exit o a las salidas o a las rutas de evacuación, etcétera, o inclusive a los puntos de reunión. También ahí en el colegio nosotros podemos observar de que también se encuentran pues rótulos de señalización, flechas donde indican hacia dónde es la evacuación de las personas, y en la cancha nosotros tenemos pintado un dibujito, es un dibujito como con unas personitas, que eso significa punto de reunión, donde en caso de algún sismo, por ejemplo, temblores o algunas circunstancias similares, pues la gente puede evacuar y sea un punto donde se reúnan, donde puedan estar exentos de que se les caiga algún objeto o circunstancias similares, ¿verdad? Entonces, esas son señales, son normas. Y pues hablan también de las muchas otras normas de seguridad que al hablar de seguridad implica de todo, desde que entramos a un lugar y empezamos a realizar alguna actividad hasta que nos retiramos de ahí, ¿verdad? Eh, Sobre medicamentos, el uso de medicamentos, la higiene que se maneja con las personas. Ahorita, pues con todo esto de la contaminación y del virus, es importante y muy prescindible la higiene. La protección personal, ¿verdad? Por ejemplo, miramos nosotros a los doctores y a los médicos ahí con sus caretas y sus mascarillas y demás, y nosotros o nuestros papás, si van a hacer las compras o demás, pues deben de salir con mascarilla, etcétera, ¿verdad? Inclusive, pues algunos de ustedes que por ahí tienen ahí su foto con mascarilla también, entonces son herramientas de protección personal, ¿verdad? Eso se conoce como EPP, equipo de protección personal. Más adelantito lo vamos a ver. Y pues es todo esto es lo que abarca la seguridad industrial. Si nos pasamos a la página siguiente, a la página 101, pues ya aquí nos habla sobre la política en la prevención de accidentes. Las normas o la seguridad industrial son todas las normas o es todo el conjunto de normas para poder evitar accidentes, para poder prever situaciones de riesgo, ¿verdad? Que puedan generar riesgo. Y en la política de prevención de accidentes, pues ya hace referencia a todos los estatutos legales, todos los fundamentos legales que tiene la seguridad industrial para basarse en una implementación adecuada en cualquier ámbito productivo o laboral. Esto quiere decir todas las leyes que respaldan, ¿verdad? Por constitución política de la República, aquí en la nación hay ciertas leyes que obligan a los trabajadores, perdón, a los que emplean, a los empleadores o a los jefes, por así decirlo, a cubrir con ciertos requerimientos básicos de seguridad. Lo que les decía, un jefe de una, por ejemplo, un ingeniero que está construyendo un edificio no puede mandar a los obreros, a los trabajadores, a que realicen pues el trabajo de construcción, de levantar muros, colocar vigas, etcétera, si no les da las herramientas adecuadas, o sea, si no les da el equipo adecuado. Entonces, por ley y por estatutos legales, hay ciertas normas o ciertos requerimientos que los jefes deben de cumplir para poder poner a trabajar a las personas, ¿verdad? O a los obreros o a sus empleados.
En este caso, pues aquí mencionan todos las normas o los lineamientos a seguir, que son los intereses por la seguridad, investigar causas, ¿verdad?, que puedan estar relacionadas con riesgos en el trabajo, hacer evaluaciones de los accidentes o que pudieron haber habido antes o de los que puedan haber o la gravedad que tengan, ¿verdad?, qué tan grave es, si puede ser solo una lesión o si puede ser un accidente fatal. Acciones de corrección, ¿verdad? Todas aquellas medidas correctivas que se puedan tomar para evitar o para contrarrestar los daños, y una capacitación constante que es ir dando pues evaluación día a día para evitar estos riesgos, ¿verdad? No porque hoy evitamos que hubiera accidente, mañana no vaya a pasar. No, eso es continuo. La seguridad industrial es continua, de forma continua, en todo momento durante la actividad laboral. Bien, aquí está el Explora número 1, perdón, con 2 incisos, el Explora 1 y 2 de la página 101. Ya les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer en la actividad. Ya me quedan unos cuantos minutitos y les explico cuál es la tareita. Página siguiente, 102. Y en la página 102, pues nos hablan sobre las normas de seguridad laboral. Habíamos hablado de la seguridad industrial, que son todas las normas para prevenir accidentes. Pues entonces ahora vamos a hablar de esas normas, ¿sí? De las normas de seguridad laboral, y se entienden como normas básicas todas las que protegen la salud y la integridad física de los trabajadores. Todas las normas que protegen al trabajador de accidentes o que lo protegen por contagios, digamos, de salud o etcétera, a cualquier riesgo, todas esas son normas básicas, ¿sí? Normas básicas de seguridad. Y pues estas ya nos hablan sobre mantener orden, mantener una vigilancia, corregir cualquier acción peligrosa, no utilizar maquinaria si no se cuenta con la autorización o con la capacitación debida, el utilizar herramientas de la forma adecuada, ¿verdad? No solo por el hecho de que tengamos una herramienta quiere decir de que ya la sepamos usar, sino que tenemos de aprender a usarla de forma adecuada. Utilizar las protecciones, no saltarse las leyes, ¿verdad? Hacer realmente caso a todas las señales de seguridad, atender siempre con eficacia cualquier lesión provocada o cualquier accidente, por muy mínimo que sea, siempre debe recibir atención. Conocer pues todas las normas de la empresa, ¿verdad? Para trabajar bajo rigidez o bajo ellas, y prestar atención en todo el proceso de trabajo. Ya en la orden y limpieza, pues nos hacen referencia a las aplicaciones que puede tener. Y aquí tenemos una imagen muy peculiar, donde dice, la seguridad laboral implica que tanto empleador como empleado estén familiarizados con las normas de seguridad. Cuando nosotros vamos a ciertos lugares de trabajo, por ejemplo, a industrias que trabajan con el gas propano, o por ejemplo cuando vamos a las gasolineras. En las gasolineras muchas veces se encuentran rótulos así como estos de acá, donde dice prohibido el uso del celular, prohibido fumar, prohibido, qué sé yo, el tener encendidos aparatos eléctricos o conectados a aparatos eléctricos. Ese es un ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué hacen esas prohibiciones? Porque son las normas que ellos establecen para poder evitar accidentes. Sabemos de que ellos manejan con combustibles, y estos combustibles, pues como son muy reactivos en cuanto al generar combustión o al ser inflamables, pues estos despiden gases, y los gases de estos combustibles también son inflamables, ¿verdad? Entonces, con cualquier chispa que se encuentre en la atmósfera o con cualquier alteración energética que produzca calor, ¿verdad? Porque todos son reacciones químicas. Con la mínima que sea y que existan estos gases en la atmósfera, ahí puede ocurrir un accidente, ¿verdad? Puede ocurrir un incendio en una estación de suministro de combustible. Entonces, ellos tienen específicamente las normas que deben de manejar para poder evitar este tipo de accidentes. Y así como ellos, pues hay muchas otras
muchas otras fuentes de trabajo, muchas otras instituciones que trabajan de la misma manera, ¿verdad? Donde se encuentran estas tablitas donde indican cuáles son los riesgos que existen y qué es lo que se debe de evitar. Bien, y para completar, tenemos la última página que es lo del equipo de protección. Esto es lo que yo les decía. Aquí en el libro no lo dice, pero esto se conoce o normalmente a todos estos elementos se le conocen como EPP, ¿sí? E y doble P, equipo de protección personal, EPP. Así es como se conocen a todas estas herramientas, por así decirlo, o todos estos utensilios que son de uso personal, ¿sí? Son de uso personal. A diferencia de la maquinaria, por ejemplo, si estamos hablando de una obra de construcción, ¿verdad? La obra de construcción puede venir y o puede venir un operador y utiliza la grúa, ¿verdad? Pero ese operador termina turno, viene otro trabajador con las mismas capacidades y opera la misma grúa. Entonces, eso es maquinaria, ¿verdad? Puede ser usada por el trabajador A y puede ser usada por el trabajador B. Pero el equipo de protección, ese sí es personal. Ese solamente es exclusivo de una persona, ¿verdad? No se puede estar prestando, no se puede estar compartiendo y todos los jefes están en la obligación de suministrar a su personal todo el equipo de protección. Cuando hablamos de equipo de protección del EPP, nos referimos, pues así como lo ejemplifica aquí, por ejemplo, a los cascos, que es protección para la cabeza, los lentes, que es protección para los ojos, botas, que es protección para los pies. Cuando se trabaja en industrias, lo recomendable es de que las botas sean con punta de acero, ¿verdad? Para evitar pues lesiones en los dedos de los pies. Entonces las botas deben de ser de punta de acero, es lo más recomendable, ¿verdad? También aquí están las mascarillas, ¿verdad? Uso de mascarillas o de filtros para proteger las vías respiratorias. Un ejemplo, pues ahorita básico, es el de los hospitales, ¿verdad? Por ejemplo, el hospital que se hizo en Guatemala, ese hospital que se hizo en un parque, en el Parque de la Industria, que es un hospital temporal, pues ahí se implementaron muchas cosas, la construcción se hizo muy rápida y los doctores, enfermeros y todo el personal médico que está a cargo de los cuidados de ese hospital o de ese centro, pues tienen su equipo de protección, ¿verdad? En este caso, el gobierno, que fueron los que impulsaron este proyecto del hospital temporal, ellos son los que están obligados en suministrarles a ellos guantes, en suministrarles batas, en suministrarles mascarillas, inclusive caretas, ¿verdad? Todo para la protección personal de los trabajadores. Bien, ¿hasta qué punto se da eso? Pues no sé. Ahí estaba viendo un artículo donde estos doctores y estos médicos estaban presentando quejas porque no se les había suministrado equipo. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Cuando no se cumplen con las normas de seguridad, entonces vienen los problemas y pues ya sucede lo que sucede, ¿verdad? En este caso, los contagios se salen de control, etcétera y etcétera. Bien, antes de terminar el video, les comento qué es lo que ustedes deben de realizar en la plataforma. Bien, si ustedes se van a la plataforma, en su curso de productividad de la sección B, se encuentran las actividades, o se encuentra ya la actividad que se llama actividades del libro páginas 100, 101 y 103. Bien. Aquí ya se encuentra la descripción y en la descripción dice: las actividades, ya saben, deben ser realizadas en un archivo digital, ¿sí? No fotos del libro, sino que deben hacerlo en un archivo en Word, ¿verdad? Y deben de colocarle carátula y responder las tres partes. Primero es el reto inicial de la página 100, la pregunta 1 y 2. Era lo que yo les había dicho de esto de acá, de la página 100. Esto, el reto inicial, pregunta 1 y pregunta 2. Estas dos preguntitas son las que ustedes deben de responder en base
al caso hipotético que están aquí. Dice, estudia el caso y las dos preguntas. Entonces, ese reto inicial es el que ustedes deben de hacer de primero, ¿sí? Para su tareita. Punto número 2, el explora de la página 101. Y aquí dice, describir 5 medidas de seguridad para la prevención de lo que estamos pues padeciendo ahorita todos, ¿sí? Si ustedes ven en la página del libro, en la 101, acá dice, escribe 5 preguntas relacionadas con las medidas de seguridad que aplicas en tus labores diarias. Bien, eso de que aplicas en tus labores diarias es lo único que se cambió, entonces ustedes lo que van a responder es esta preguntita. Bueno, o lo que van a hacer es esto, ¿sí? El segundo ejercicio dice entonces, describir 5 medidas de seguridad para la prevención, pues, del COVID, ¿verdad? De lo que tenemos todos ahorita a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Lo que nos está, pues, suprimiendo en muchos aspectos en la actualidad, ¿verdad? 5 medidas de seguridad. Y número 3, esta es la parte 1, parte 2 y la parte 3, es el Explora del 103, y entonces ustedes aquí van a entrevistar algún integrante de su familia para preguntarle acerca de normas de seguridad en el trabajo, ¿sí? Ya sea que ustedes se acerquen con mamá, se acerquen con papá y le pregunten 6 normas de seguridad que implementen ellos en su trabajo, ¿verdad? Independientemente del trabajo que ellos ejerzan, pues, ¿qué normas de seguridad ellos pueden, ya sea que tengan o que puedan implementar, ¿verdad? Si no se puede con mamá, pues tal vez con un tío, tal vez con una tía o pues qué sé yo, ¿verdad? En último de los casos, pues podríamos entrevistar tal vez algún vecino. Si en tal caso, pues en la casa no hubiera con quién poder realizar esta actividad, aunque lo veo bastante práctico, ¿verdad? Realizarlo ya sea con mamá o con papá, 5 o 6 normas, perdón, de seguridad en el trabajo de algún familiar. En la actividad de la página 103, pues ahí aparece ya más descrito, ¿verdad? Aquí aparece 2 incisos y aparece las listas de normas para el proyecto en el que supuestamente se está trabajando. Pero como no estamos trabajando proyecto, pues ya lo trabajamos con algún nuestro familiar, ¿verdad? Esas son las que ustedes deben de realizar. Ya les decía, en la plataforma ya se encuentran. Permítanme, por ahí me están pues platicando en el chat. Bien. En la plataforma pues ya se encuentra la actividad. Ustedes deben de realizar su archivo, deben guardarlo en PDF y subirlo aquí mismo. Recuérdense que aquí mismo es donde Puede subir en Word. sí, se puede subir en Word. De preferencia, súbanlo en PDF. Pero si no lo pueden guardar en PDF, pues súbanlo en Word, ¿verdad? Entonces, pero sí debe ser exclusivamente en la plataforma. ¿Sí? Hay que copiar las preguntas, entonces. Sí, correcto. Estas tres. Bueno, en el reto inicial son 2 preguntas, ¿sí? La pregunta 1 y 2 y las respondemos. En la página 101 solamente vamos a describir 5 medidas para el COVID, y de la página 103 vamos a enumerar 6 normas en el trabajo de algún familiar, ¿verdad? Recuerdan siempre colocarle conclusiones a su trabajito y lo mandan. Y eso sería todo, chicos. Entonces, teacher, se puede mandar en Word. Sí, lo pueden subir en Word. ¿Y los ejercicios se deben de hacer también en el libro o solo se hacen directamente en Word? Si ustedes quieren, los hacen en el libro, pero no es exclusivo que lo hagan en el libro. Por eso les estoy diciendo de que lo hagan en Word, así pues ustedes tienen su archivito, ya lo suben aquí y tienen pues su archivo de tarea, ¿verdad? Entonces, teacher, no es necesario que lo hagan en el libro, pero si ustedes quieren hacerlo, pues también, ¿verdad? Lo pueden hacer, no hay ningún problema. teacher, ¿y se puede solo responder o se tiene que copiar la pregunta y responderla?